Vamos a leer Levíticos capítulo 8, versículo 10. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Versículo 11 dice también de la siguiente manera: y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Sea tan amable de sentarse, por favor. Hay dos palabras que sobresalen en estos dos versículos. La primera palabra es ungió. La segunda palabra es santificó o santificar. Dos palabras que tienen que ver con una poderosa realidad para la iglesia. Vamos a comenzar meditando y aplicando discernimiento al versículo 10. Voy a permitirme darle lectura una vez más. Usted escuche y medite en la palabra, porque la palabra se tiene que meditar. Mire que cómo le he sacado provecho a la palabra cuando la medito. Para el tiempo, en la dimensión en la que yo me muevo como pastor, como maestro y predicador de la palabra, hermanos, yo más bien medito la palabra, más que leer, medito la palabra. Y cómo he enriquecido de manera personal mi vida, mi fe, al meditar la palabra. La verdadera esencia o el verdadero beneficio, hermanos, de la palabra viene cuando nosotros meditamos la escritura. No es lo mismo que leer que meditar. Meditar es detenerse, quedarse, pararse en los detalles, las figuras, los símbolos, las palabras, todo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Hoy voy a titular la reflexión de esta tarde: la unción del tabernáculo de reunión. La unción del tabernáculo de reunión. En este versículo 10 está lleno de revelación espiritual. Por dirección divina, Moisés ungió el tabernáculo de reunión y todas las cosas, como dice literalmente el texto, todas las cosas que estaban en relación al tabernáculo, y las santificó. Debemos de saber que el propósito de la unción es para santificar. Muchas veces le pedimos al Señor: Señor, lléname de tu unción. Padre, dame de esa unción, que tu unción se derrame sobre mi vida. Pero muchas veces no entendemos el propósito de esa unción. La unción viene con el propósito de que usted viva en santidad. Por ello, a manera de sombra, a manera de figura, o como una maqueta, lo voy a usar el término maqueta, como una maqueta de una realidad espiritual, Moisés unge el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión, hermanos, es sombra y figura de una poderosa realidad y tiene doble significado espiritual. El tabernáculo tiene doble significado espiritual. Escuche y aprenda, por favor. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo de reunión en el desierto, ¿qué era? ¿Para qué se usaba? ¿Qué representaba? ¿Qué significaba? Bueno, le comparto. El tabernáculo de reunión que Moisés hizo por orden de Dios en el desierto, literalmente era la casa de Dios en la tierra. Tabernáculo de reunión era la morada terrenal de Dios. Sí, a mí me parece increíble, hermanos, fascinante cómo entender, comprender que el Dios que es espíritu, completamente espiritual, grande más que toda la creación, que los cielos no lo pueden contener ni el espacio sostenerlo, quiso vivir dentro de una casa material en el desierto, a quien le llamaron tabernáculo de reunión. Verdaderamente, por la palabra, el tabernáculo en el desierto literalmente y materialmente era la casa de Dios en la tierra. No lo que ahora nosotros le llamamos casa de Dios. No, hermanos,
Ahora la casa de Dios no es material. Ahora la casa de Dios no es algo, se lo he dicho hasta el cansancio. Ahora la casa de Dios es alguien. Tiene identidad propia, tiene personalidad la casa de Dios ahora en el nuevo pacto. En el antiguo pacto era una casa material hecha de tablas de acacia y forrada con oro en su alrededor. Y ese tabernáculo fue ungido con el aceite de la unción. Y el primer significado, escuche por favor, porque el tabernáculo de reunión era la casa de Dios en la tierra. Era el lugar donde Dios iba a morar en medio de las 12 tribus. Y como morada de Dios en la tierra, escuche, tabernáculo era la morada de Dios en la tierra, la casa de Dios en la tierra, la habitación de Dios en la tierra. Necesito que esto quede bien grabado en su entendimiento, en su memoria. El tabernáculo era la casa de Dios en la tierra. Y tiene dos significados. El primer significado del tabernáculo es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo era figura de Cristo, el cuerpo de Cristo. La persona humana de nuestro Señor Jesucristo era la casa de Dios en la tierra. Cuando Él se hizo hombre, cuando Él se manifestó en forma humana, ese cuerpo humano era el tabernáculo de Dios entre los hombres. Era la casa de Dios en la tierra. Y también, hermanos, fue ungido, cumpliéndose la realidad espiritual de cómo el tabernáculo fue ungido con aceite. Cristo, Él mismo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El cuerpo de Cristo fue ungido con el Espíritu Santo, porque sería el cuerpo terrenal, el cuerpo humano sería la casa y la morada de Dios entre los hombres. Por eso uno de los nombres del Señor Jesucristo fue Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También en el libro de Juan capítulo 1, hermanos, donde dice que aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne. La palabra carne, hermanos, en el original da a entender puso su tabernáculo. En ese contexto, la raíz etimológica de la palabra carne de San Juan capítulo 1, el versículo donde dice: y aquel verbo se hizo carne, literalmente el significado de la palabra griega es puso su tabernáculo. Entonces el tabernáculo que fue ungido en primera instancia representa al Señor Jesucristo ungido en la tierra, para que fuera temporalmente, como hombre, como ser humano, temporalmente fuera la casa de Dios habitando entre los hombres. La casa de Dios, Dios habitando en la persona de Jesús, Dios habitando en el cuerpo de Jesús, tomando el cuerpo de Jesús como una habitación para vivir temporalmente entre los hombres. ¿Cuánto tiempo habitó Dios temporalmente ocupando el cuerpo del Señor Jesús como una casa? Aproximadamente 33 años y medio, desde su nacimiento, su bautismo a los 30 años, su ministerio de 3 años y medio. Hermanos, aproximadamente 33 años y medio, el cuerpo humano de Jesús fue un tabernáculo entre los hombres. Dios morando a través de Cristo en la tierra. Y fue ungido también, se cumplió, donde en el bautismo de Jesús, a la edad aproximada de 30 años, se cumplió la realidad de que el tabernáculo fue ungido. Pero también el otro significado espiritual del tabernáculo, hermanos, es la iglesia. La iglesia. Nosotros ahora somos la habitación de Dios en la tierra. Usted, yo,
todos los creyentes redimidos en la sangre del Cordero, los de cerca, los de lejos, no importa la lengua, no importa el color, no importa la nacionalidad, no importa la raza, no importa la posición económica, no importa el apellido, no importa, todos aquellos cristianos lavados y santificados en Cristo Jesús, que han rendido su vida al Cordero, hermanos, todos de manera universal, de manera corporativa, hermanos, formamos la casa, la habitación, el tabernáculo de Dios en la tierra. ¿Qué somos ahora nosotros en el nuevo pacto? ¿Qué somos? Somos la casa de Dios. Usted y yo somos la habitación de Dios. Usted y yo somos la realidad del tabernáculo. Aleluya. Y así como Cristo fue ungido por ser el tabernáculo de Dios entre los hombres, así también la iglesia como morada de Dios, hermanos, tiene la unción. La iglesia como casa de Dios, como tabernáculo espiritual, también es ungida, también tiene el aceite de la unción. Ahora vamos a entrar en aspectos más espirituales. El aceite de la unción representa al Espíritu Santo. El tabernáculo es la iglesia. Esto significa que la iglesia, por ser la casa de Dios en la tierra, la iglesia, por ser el santuario de Dios en la tierra, sobre la iglesia está el aceite de la unción. La iglesia está ungida, y no me estoy refiriendo al edificio material hecho por manos humanas. Me estoy refiriendo a los creyentes, me estoy refiriendo a las almas santificadas en la sangre del Cordero, compradas por la sangre del Cordero. Todos los creyentes, hermanos, formamos la iglesia, y por esa razón el aceite de la unción está sobre nosotros. Te voy a decir algo, esa es la razón por la cual cuando nos reunimos como iglesia, ahora como un culto de hoy, nos reunimos como iglesia, hermanos, desde el momento que empezamos a orar, a cantar, a exaltar a Dios por la unción que está sobre nosotros, empezamos a sentir la presencia de Dios. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios en la alabanza? Cuando tú oras, cuando tú cantas, cuando tú adoras, hermano, es más real la presencia de Dios cuando estamos juntos en armonía como iglesia, adoramos, cantamos, exaltamos, ministramos, y se siente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el aceite de la unción está sobre nosotros. La iglesia tiene la unción del Espíritu, la verdadera iglesia, mis amados hermanos. Ahora, todo esto es figura de esa realidad espiritual, de la presencia del Espíritu en nosotros. Usted debe de saber que el Espíritu Santo está sobre usted, el Espíritu Santo está sobre mí. Tenemos que tener la realidad. Hace rato ahí orando en la alabanza le decía al Señor, yo quiero tener la realidad de tu presencia todos los días. Soy tu casa, soy tu habitación. Y las experiencias que uno tiene con Dios, hermanos, personalmente, hermanos, el tener a Dios hasta en los sueños, el sentir a Dios, hermano, la realidad de su presencia en mi vida, aun cuando duermo, aun cuando estoy soñando, como los sueños anteriores antes de que yo me enfermara. Hermanos, cómo hablaba yo en lenguas en las madrugadas, cuando estaba yo ahí todo débil, debilucho, hermanos, y sintiendo la presencia de Dios. Hermanos, eso me confirma de que el aceite de la unción está sobre mí, porque soy su iglesia. Y esa misma experiencia, esa misma realidad, hermano, la tenemos todos. Claro, depende, hermano, nuestra búsqueda con Dios, nuestro compromiso, nuestra convicción, nuestra consagración, todo eso depende. Pero la realidad espiritual es esta, que la iglesia como tabernáculo de reunión tiene el aceite de la unción, figura de la presencia del Espíritu Santo. Además, dice que ungió el tabernáculo, ¿y qué más? Y todas las cosas que estaban en él.
Ahí también hay otra explicación. El tabernáculo en su totalidad, las paredes, las cortinas, las puertas, la puerta del camino, la puerta de la verdad, la puerta de la vida, hermanos, todo lo relacionado con el tabernáculo, el edificio, la estructura, todo. Moisés derramó aceite sobre todo en la estructura del tabernáculo, de la casa. Pero dice, y todas las cosas que estaban dentro del tabernáculo había muchos objetos, muchos muebles, para que usted me entienda, hermanos, el lavacro, el altar, la mesa de los panes de la preposición, hermano, el candelabro o candelero de oro, el arca de la alianza. Había muchas cosas, los platos, las cucharas, muchas cosas que estaban dentro del tabernáculo de reunión. Y todas esas cosas fueron ungidas. Ahora, todo lo que estaba dentro del tabernáculo de reunión se utilizaba como como instrumentos de servicio. Pero que estas palabras le abran el entendimiento para poder sembrarle una realidad espiritual. Dentro de la casa de Dios hay muchos vasos, hay muchos instrumentos, y no me estoy refiriendo a los instrumentos de música, porque estoy hablando en términos espirituales. Y todos esos instrumentos que son usados para el servicio en el tabernáculo de reunión fueron ungidos. Esto me habla de la realidad que la iglesia tiene la unción del Espíritu, tiene el aceite de la unción, pero también todos los vasos, los instrumentos, hermanos, que están relacionados con la iglesia, las cosas, me habla, hermanos, simbólicamente hablando de los ministerios, las funciones, los oficios, el liderazgo, todo lo que se ocupa o sirve, hermanos, como un medio de servicio dentro de la iglesia como tabernáculo de reunión. Todo ello debe de tener la unción, el aceite de la unción del Espíritu Santo. Todas las cosas que estaban en relación al tabernáculo representan los que sirven, los que ministran, los que tienen algún oficio, los que tienen algún liderazgo, los que tienen algún cargo, los ministerios como nosotros. Todos tenemos que tener la unción. Es nuestra responsabilidad ministrar bajo el aceite de la unción. Todo era consagrado, hermanos. Todos los instrumentos dentro del tabernáculo, fueran de plata, fueran de oro, fueran de bronce, había diferente material dentro del tabernáculo de reunión. Todo ello era ungido con aceite. Y el propósito de esa unción era ¿para qué? Para que fueran santificados, apartados para Dios. Entonces voy a terminar aquí en el versículo 10 y dice, escuche por favor, la realidad espiritual. El propósito de la unción del Espíritu Santo es para que vivamos en santificación como la casa, la habitación de Dios en la tierra. Si Dios va a vivir en nosotros, tenemos que ser santificados. Y la presencia del Espíritu, que sabiamente se reveló como Espíritu Santo, lo más puro, lo más limpio, santo, Espíritu Santo, la venida y el propósito de su presencia en nosotros es para santificarnos y limpiarnos, para que ahora en el nuevo pacto la iglesia espiritualmente sea la casa de Dios en la tierra, la habitación de Dios en la tierra. En la tierra, ¿dónde está Dios ahora? Está en nosotros. Está en nosotros. ¿Cuántos lo han sentido alguna vez? ¿Has sentido la presencia de Dios en tu vida alguna vez? Eso confirma que es una realidad.
Cada vez que tú sientes la presencia de Dios, puedes hablar en lenguas, puedes llorar, se te estremece todo el cuerpo, quizás hasta tu cuerpo humano se estremece y te dan hasta escalofrío, algo glorioso, algo hermoso sientes. Eso confirma que la presencia de Dios en tu vida es una realidad. Eso confirma de que usted es la casa de Dios en la tierra. Dios vive en la tierra por medio de la iglesia, y para que eso fuera una realidad, el Espíritu Santo tuvo que venir para santificarnos como la casa de Dios, la iglesia. Aleluya. Entonces, la unción, el aceite de la unción, que es la presencia y la obra del Espíritu Santo en los creyentes, nos capacita para vivir en santidad como morada de Dios. Qué importante es la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, porque nos capacita para vivir en santidad. Nos capacita. El aceite de la unción era necesario sobre el tabernáculo, sobre las cosas del tabernáculo, para que fueran santificados y la presencia de Dios se manifestara en el tabernáculo. El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo es necesaria sobre la iglesia, sobre los creyentes, sobre su vida, sobre mi vida, porque la unción del Espíritu Santo me capacita a mí, capacita a la iglesia, lo capacita a usted para que usted pueda vivir en santidad. Entonces la presencia de Dios pueda manifestarse en su vida, en mi vida, en nosotros como iglesia. ¿Qué pasa con aquel creyente que está pecando siempre, está cayendo, su debilidad, y siempre está pecando, siempre se le hace difícil poder vivir en santidad, se le complica apartarse del pecado, está cayendo en lo mismo, y esa debilidad pecaminosa en su vida se le ha convertido en un vicio que no puede dejar? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Qué es lo que le hace falta en su vida? La unción, el aceite de la unción. Será hasta ese momento, cuando el aceite de la unción esté sobre él, que romperá con el pecado, romperá con el mal hábito, vencerá aquella tentación, vencerá aquella debilidad pecaminosa y empezará a vivir en la santidad de Dios. Y entonces la presencia de Dios será una realidad en su vida, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia donde vaya. Ahí estará la presencia de Dios manifestándose, porque será un creyente limpio, una casa limpia, un tabernáculo limpio, donde la presencia de Dios se derrame y se manifieste a plenitud en todo momento, en toda circunstancia. ¡Ay, santo! Soma. Siento su presencia. ¿Será que la unción está sobre nosotros? Claro que está sobre nosotros la unción, hermanos. De esto que estoy sintiendo es lo que les estoy hablando. De esto que estoy sintiendo, hermano, de eso que se manifestó en mí, hermanos, un momento sentí ese impacto de su presencia. Es lo que le estoy diciendo. La unción es necesaria. El aceite, cultivar la búsqueda del Espíritu Santo, cultivar diariamente, hermanos, provocar la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, que se convierta un hábito en tu vida, el buscar la presencia de la unción, para que entonces Dios pueda estar siempre en tu vida. Y lo más importante, lo puedas sentir, lo puedas tener, lo puedas disfrutar. Entonces la iglesia necesita la unción para que pueda vivir en santidad y pueda contener espiritualmente a Dios. Y de verdad, la iglesia pueda ser la casa de Dios en la tierra. No que nos confundimos. La casa de Dios, no. La casa de Dios es esto: nosotros corporativamente. Aleluya. Versículo 11. Dije que iba a ser corto, pero mira todo lo que Dios nos está diciendo, enseñando. Versículo 11. Y roció de él sobre el altar 7 veces, santo Dios,
Esto está profundo. 7 veces el altar que estaba dentro del tabernáculo, 7 veces fue rociado con aceite. 7 veces. El altar también fue ungido. El altar que se menciona aquí es el altar del holocausto. El altar donde ponían a los animalitos, los cortaban en pedazos y los quemaban. Era el altar del sacrificio, el altar del holocausto. Ese altar fue ungido 7 veces. Ese altar era donde entregaban las ofrendas a Dios, donde presentaban los holocaustos, las ofrendas, y se las presentaban a Dios quemadas como olor fragante. Ese era el altar. Y el altar tiene también doble significado. En relación a Cristo, el altar representa la cruz. El altar es un tipo de la cruz en relación a Cristo, porque fue en el altar donde el Señor Jesucristo fue presentado a Dios como olor fragante. Fue en la cruz donde el cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, sino que en la cruz, figura del altar, hermanos, o la realidad del altar, ahí Cristo se entregó como ofrenda perfecta para derramar su sangre y comprar y redimir a todos los que hoy somos hijos de Dios. Pero también otra realidad del altar, o el significado del altar, hermanos, es el corazón en relación a los creyentes, en relación a la iglesia, en relación a nosotros. El altar que fue rociado 7 veces con aceite representa el corazón de los creyentes. Su corazón, mi corazón, en términos espirituales, porque es en el corazón donde nace la verdadera adoración a Dios como ofrenda espiritual. Es el altar, tu corazón, donde sale la alabanza, donde sale la oración, donde sale la adoración, donde sale tu voluntad para servir a Dios, donde sale tu deseo de honrar a Dios. En este sentido, el altar representa tu corazón, representa mi corazón en relación a la iglesia. Y ese altar nos enseña que fue ungido 7 veces. En relación a la cruz, la cruz fue la manifestación de la plenitud del Espíritu Santo. 7 veces me habla de perfección. 7 veces me habla de ser completo. 7 veces me habla de la plenitud, la totalidad de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Cristo en la cruz tuvo la mayor manifestación del Espíritu Santo a Dios y a los hombres. Pero también en relación a mi corazón, la voluntad de Dios es, hermanos, que el corazón del creyente ahora en el nuevo pacto esté lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Así como el altar fue rociado 7 veces, figura de la plenitud del Espíritu Santo, así tu corazón, mi corazón, tiene que estar rebosando, tiene que estar lleno, tiene que estar completo, hermanos, de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estará rebosando? ¿Estará lleno? A manera de maqueta, ¿cómo nos enseñó Dios? ¿Cómo reveló Dios que debe estar el corazón de la iglesia? 7 veces ungido. Dios desea que los creyentes, nuestro corazón esté rebosando de la plenitud del Espíritu. Ya para terminar, aparte del altar que representa la cruz y representa también el corazón, que debe estar rebosando de la plenitud del Espíritu Santo 7 veces ungido, también los utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Un objeto sobresaliente dentro del tabernáculo, aparte del altar, era la fuente de bronce o lavacro también. La fuente de bronce contenía agua pura, agua limpia, y era exclusiva para los sacerdotes.
después que hacían la matanza de los animales sacrificados en el altar, obviamente se bañaban de sangre, se manchaban de sangre, se ensuciaban. Tenían que ir a la fuente de bronce y lavarse con agua, purificarse, limpiarse con agua para que pudieran entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Entonces la fuente que contenía agua también fue ungida con el aceite. Toda la fuente y su base tenía que ser ungida para que fuera santificada. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo nos hace énfasis que para que podamos vivir en santidad necesitamos la unción del aceite? Es que el creyente nunca podrá vivir en santidad si no tiene el aceite de la unción. La fuente de bronce o el abraco también fue ungida con aceite. Y el contenido de la fuente era agua limpia, agua santificada, porque la fuente fue santificada con aceite. Entonces su contenido era santo también. El agua de esa fuente era consagrada, era agua santa, agua consagrada. Y con esta agua consagrada o santificada por el aceite, los sacerdotes se lavaban de las impurezas. La fuente de agua, ¿qué creen que significa? ¿O qué representa la fuente de agua? La palabra. La fuente de agua es la palabra. Y esta palabra es ungida. Esta palabra tiene la unción. Esta palabra tiene el aceite. El aceite del Espíritu fluye en la palabra, fluye en el agua. Por eso cuando estamos predicando y el predicador está ungido, o el maestro o el pastor está ungido, al hablar la palabra, hermanos, transmite algo. Y la iglesia empieza a sentir algo. Y es donde la iglesia responde con amén, gloria a Dios, o con los aplausos, porque algo está sintiendo, porque algo está saliendo en la palabra. ¿Qué es lo que sale? El aceite. Y con esa agua ungida, con esa agua consagrada, los sacerdotes se limpiaban para poder entrar a la presencia de Dios. Entonces la fuente de agua es la palabra ungida que limpia y santifica a la iglesia para ministrar como real sacerdocio en la presencia de Dios. O sea que el agua, la palabra, que es la fuente de agua, nos capacita para poder estar en pie y ministrar en la presencia de Dios como real sacerdocio. Mis hermanos, hemos terminado. Muchas gracias por su presencia. Pónganse en pie. Esta fue la realidad espiritual de Levíticos capítulo 8, versículo 10, versículo 11. Gloria al nombre del Señor.